Quiero compartir una historia que encontré en un foro privado escrita en mi idioma nativo. En ese foro había diferentes secciones sobre temas específicos de juegos perturbadores. Las publicaciones eran realizadas por usuarios anónimos. Mientras las leía, me encontré esta interesante historia. Traduje todo el texto porque estaba escrito en mi idioma nativo. No hablo inglés. Traté de acercarme lo más posible a la autenticidad de la historia original, por lo que se modificaron algunos elementos ya que eran demasiado gráficos. No incluiré nombres propios, por obvias razones. Me encantan los videojuegos, pero esta historia me asustó un poco. ¿Crees que sea real? Sería una locura si así lo fuera, ¿verdad? Quiero decir que podría ser posible, pero no hay ninguna razón lógica detrás de los motivos de todo esto. Esta historia es una locura, así que tenlo en cuenta antes de escucharla. La historia comienza bastante simple. En el año 2015 decidí jugar un MMO por primera vez en mi vida. Por buenas razones no mencionaré el nombre del juego. Poco sabía yo de lo que estaba a punto de suceder. Como todo jugador nuevo, estaba solo en el juego y un poco abrumado con todo el contenido. Así que busqué un gremio. En mi exploración encontré lo que buscaba, pero no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Al principio todo parecía normal. Es más, parecía perfecto. El gremio estaba bien organizado y los miembros mayores parecían muy útiles. Me ayudaron a superar el contenido más difícil del juego. Se portaban bien conmigo, me dieron cosas para mejorar mi equipo, oro y todo lo que necesitaba para hacer la experiencia de juego más divertida. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y yo estaba demasiado ciego e inexperto para darme cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Todo lo que daban lo recuperaban, y la forma en que lo hicieron es muy inquietante. Este gremio es muy activo en Discord, y como todos los días estaba en la sala de chat con los miembros mayores. Como dije antes, parecían personas agradables y me pareció genial en ese momento hablar con ellos. Como dije antes, parecían personas agradables y me pareció genial en ese momento hablar con ellos. Entonces todo cambió para peor. Allí estaban hablando de algunas configuraciones divinas que podemos usar para mejorar en el juego. Me interesó y me enviaron un software. Dijeron que contenían las mejores versiones del juego y que el software sugería qué equipo usar, etc. Al principio no me gustaba la idea de instalar un software desconocido en mi PC, pero me convencieron. Dijeron que funcionaba con otros complementos y que no había nada que temer. También dijeron que ellos mismos desarrollaron el software y que debía desactivar mi antivirus al abrir el archivo. Una vez más, estaba en contra de la idea, pero esa gente puede ser muy persuasiva. Hicieron esto después de un mes de estar en su gremio y en esa situación me engañaron actuando como si fueran amigos. Mi error fue confiar en ellos. Después de abrir ese archivo, mi vida estuvo a punto de cambiar. Cuando abrí el archivo me encontraba en una llamada con ellos. Al instante mi PC se apagó. Pude escuchar cómo se reían y lo felices que estaban de engañarme. Toda la amabilidad se evaporó cuando revelaron sus verdaderos rostros. Nunca creí ver a un ser humano cambiar así en un segundo. Eran monstruos. Esas risas todavía me persiguen. Todavía me siento humillado, triste y asustado cuando pienso en ese momento. Las cosas que me dijeron eran inquietantes. Me amenazaron confesando que con ese hack se subió contenido ilegal a mi PC. En fin, la parte más oscura fue cuando empezaron a chantajearme. Obtuvieron toda mi información personal con ese hack. Correos electrónicos, cuenta bancaria, todo lo que necesitaban. Incluso consiguieron acceso a mi trabajo. Dijeron que si no hacía lo que pedían, habría consecuencias desagradables. Y sí, tenían control total de mi computadora. Quizá te preguntes por qué no fui a la policía. ¿Irías en esa situación? Estaba asustado y me sentía en peligro.
Pensé que me pedirían dinero o algo más, pero cuando escuché lo que pedían no supe si era una broma o no. Todo era real, estaba sucediendo. Me demostraron la seriedad del asunto al borrar algunos archivos importantes de mi computadora. Luego los escuché y les pregunté qué querían. Querían que yo fuera un robot en el juego. En otras palabras, querían que yo cultivara oro y otros recursos para ellos, y todo lo que obtuviera, que no estuviera vinculado a una cuenta, se debía depositar en el banco del gremio. Al principio pensé que no era la gran cosa, pero lo fue. Pasé cientos, si no miles de horas cultivando para ellos. Cuando querían algo, llamaban a todos los jugadores engañados y los hacían cultivar. No necesitaban nada material, solo recursos del juego. Al principio no lo entendí y no lo entiendo ahora. ¿Por qué todo este esfuerzo, organización y secretos solo por la riqueza del juego? ¿Quién está detrás de todo esto? Aprendí que no era el único jugador que cultivaba para ellos. Había cientos de jugadores de este tipo. Los llamaban robots. Necesitábamos estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los mayores. Pasara lo que pasara. Podríamos tener excusas, ya sean familiares o laborales, pero eso significaba dedicar más tiempo a cultivar después. La prioridad de la existencia misma debía ser el juego para todos los miembros del gremio. Los que controlan la mecánica del gremio se llaman ancianos. Están a cargo del equilibrio, por así decirlo. Solo hay 10 ancianos y el que toma las decisiones se llama Dios. Puede hacer cualquier cosa con cualquier miembro por debajo de los mayores. Y me refiero a cualquier cosa. No puedo entrar en detalles. Pueden ser gráficos. La cuestión es que los robots tienen la posibilidad de convertirse en miembros mayores o incluso en Dios, si juegan bien sus cartas. Pero las reglas allí son muy extrañas. Quiero decir que es muy político. Debes ser un granjero perfecto y agradarles a los de arriba para poder recomendarte. Necesitas ensuciarte mucho y olvidarte de ti mismo para poder ascender de rango. Vi muchos cambios de rango durante el tiempo que estuve en ese gremio, y algunas personas van tan lejos para obtener los rangos que encuentran y asesinan a miembros. De todos modos, hay 5 rangos dentro de ese gremio. 6 si cuentas a los miembros nuevos. Comienza con los novatos, los que no tienen idea de la oscuridad dentro del gremio. Allí reciben los mejores tratamientos, hasta que se convierten en robots. El siguiente rango está representado por los robots. Estos son los agricultores del gremio, los que realizan más trabajo y son un gran número. Cientos. Deben estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pase lo que pase. El siguiente rango está representado por los sacerdotes. Ellos reclutan nuevos miembros. Son los que encuentran e introducen a los novatos en el gremio. Ofrecen la imagen perfecta del gremio. El siguiente rango se llama administrador. Manejan los robots y los sacerdotes. Dan órdenes y cosas así. Cualquier cosa que los mayores necesiten, los administradores deben hacerlo realidad. El siguiente rango son los mayores. Normalmente les dicen a los administradores lo que necesitan, y los mayores son responsables de engañar a los novatos. Solo los mayores pueden tener tanto poder sobre los jugadores, y tienen un canal especial en Discord donde invitan a los novatos. Es allí donde ocurre el proceso de lavado de cerebro. Y el líder, Dios, puede hacer lo que sea y toma lo que sea. Puede vaciar el banco del gremio si quiere. Puede exigir todo tipo de cosas si quiere, y los ancianos deben ocuparse de ello y restablecer el equilibrio en el gremio. El Dios que te toque puede ser bueno o malo. Todos en el gremio le tienen miedo o lo odian, y todos tienen que adorarlo. La mayoría de los que sufren cuando Dios es malo son los robots. Por ejemplo, si decide vaciar el banco del gremio, los robots harán todo el trabajo para llenarlo nuevamente. Dios puede incluso promover o degradar a cualquiera. Puede castigar o recompensar a cualquiera. Mientras estuve allí, vi a algunos dioses ir y venir, pero recuerdo al único Dios malvado. Simplemente tomó y tomó.
Quien lo cuestionó fue castigado. Los ancianos le tenían demasiado miedo. Tenían miedo de perder rango. Por lo tanto, muchos robots desaparecieron a causa de él. Creó el periodo llamado la Gran Oscuridad. Durante este periodo, muchos robots acabaron con su vida. Perdieron sus trabajos, sus familias, se quedaron sin hogar. Tuve suerte durante la Gran Oscuridad, porque todavía vivía con mis padres y podía permitirme dedicar grandes cantidades de horas al gremio. Los robots suelen ser ampliables, pero el gremio no puede perderlos tan rápido, por lo que los miembros mayores decidieron poner fin al actual gobierno de Dios y nombrar otro. Otros puestos en el gremio no forman parte del sistema de rangos, sino que son puestos más permanentes. Se puede obtener mediante castigos o recompensas. Estos son los magos, jugadores responsables de la historia del juego, nuevas actualizaciones, guías y toda la información relacionada. Los ojos, básicamente son los jugadores que monitorean todos los rangos, excepto los mayores y Dios. Los NPC, es decir, personajes no jugables. Estos son jugadores que pasan tiempo en centros que venden desnudos y otro contenido sexual a cambio de recursos y oro del juego. También hay otras reglas extrañas dentro de este gremio. Uno puede ser superado en rango si no inicia sesión en un cierto periodo de tiempo. Los robots, sacerdotes y administradores deben iniciar sesión diariamente. De lo contrario serán castigados. Recuerda que ellos controlan las computadoras de los usuarios. Y los castigos no son muy agradables. El ejemplo más leve que puedo dar es cuando hacen que los robots trabajen 48 horas sin parar para algo. O los sacerdotes corren la voz en centros sin interrupción durante 24 horas. Y a los administradores se les quitan algunos privilegios durante algunas semanas. Lo tienen más fácil en cuanto a castigos. Otros castigos pueden incluir superar el rango o convertirse en NPC. Los miembros mayores pueden iniciar sesión una vez por semana. Si no lo hacen, pueden perder ese rango. Dios puede iniciar sesión una vez al mes. De igual manera, si no lo hace, pierde el rango. Esa es una forma de que alguien pueda ascender de rango. Las reglas de inicio de sesión no se aplican a los principiantes. Necesitan que se les muestre la imagen perfecta del gremio. La regla de inicio de sesión tampoco se aplica a los magos. Tener la posición de mago se considera una recompensa ofrecida por Dios. Los ojos no juegan directamente, simplemente monitorean las actividades de otros miembros a través de software de terceros. No sé mucho sobre los ojos. La mayor parte de lo que hacen está oculto. Hay otra cosa extraña ahí. Cuando los mayores juegan incursiones y mazmorras, todos los demás miembros se ven obligados a verlos jugar. Lo transmiten en Discord. Otra cosa es que todos los días los robots necesitan escribir mensajes de adoración cada hora en el chat del gremio. Tienen diferentes tradiciones y todos los miembros deben participar. Imaginemos un sistema como el de Corea del Norte, pero dentro de un videojuego. Jugué así durante algunos años, 2 años y medio para ser más específico, hasta que me ascendieron a sacerdote. Pasé 1 año como sacerdote y luego me ascendieron a administrador. Después de que un anciano murió en la vida real, no inició sesión por supuesto y pasó 1 semana, obtuve el lugar. Así me motivé a ascender en las filas porque de esa manera vi una vía de escape. Cuando te conviertes en un anciano allí, recuperas el control de tu computadora y puedes tener múltiples opciones. No hay otra opción para escapar. De lo contrario, puedes arruinarte. Para poder irte tienes que volverte como ellos. Tienes que ascender de rango allí y hacer las cosas que ellos hicieron, arruinándote lentamente de manera que nunca has imaginado. No puedo decir todos los detalles, pero hay cosas que debes hacer allí que te hacen perder tu humanidad. Hay una cosa importante que no mencioné. Esta regla solo se aplica a los ancianos y a Dios, pero no a los demás rangos. Si un anciano no inicia sesión dentro del límite de tiempo de 1 semana, para volver puede elegir cualquier rango inferior o por otra parte puede abandonar el juego. No el gremio, sino todo el universo MMO. Una prohibición, por así decirlo. Elegí la segunda opción. Elegí que me banearan. Podría haberme convertido en mago. Le agradaba al dios que gobernaba en ese momento, pero elegí permanecer desconectado. Dejé el juego, pero el juego no me ha abandonado.
Esas experiencias permanecen en lo más profundo de mi alma. Obtuve el puesto de mayor porque me hice amigo de un ex miembro mayor allí, que estaba superando en rango como administrador. Cuando alguien está en una calificación superior, puede resultarle muy difícil estar en un rango inferior. Todos lo tratan mal. Pero vi una oportunidad. Sabía que el ex miembro mayor quería recuperar el puesto y sabía que estaba solo dentro de las filas administrativas. Así que me convertí en su amigo. De esa manera me resultaría más fácil obtener el rango mayor cuando llegara el momento. Mientras estuve allí aprendí que este gremio opera en múltiples MMO y que existe una jerarquía más grande además de la que mencioné anteriormente. Solo los dioses de diferentes MMO pueden organizar el panorama general y creo que también hay algo por encima de ellos, pero no me quedé lo suficiente para descubrirlo. Lo único que sé es que no vi ningún dios elevarse más arriba. Siempre desaparecen misteriosamente, así que no puedo decir si hay una trama más grande más allá del MMO. Pero circulan rumores dentro del gremio y solo Dios sabe este tipo de información. ¿Por qué digo todo esto ahora? Lo digo para que los nuevos jugadores estén conscientes de esto, para que no terminen como los robots de ese gremio. Verás, ese gremio está bastante bien organizado. Saben cómo manipular a los jugadores y cómo permanecer ocultos. No puedo decir cómo se llaman, ni cómo contactarlos en Discord, porque no sé los nombres. Cuando alguien es baneado, le cambian el nombre y todo. El saber permanece oculto, no dejan rastro. De todos modos, esta es la historia que quería compartir. Siéntete libre de creer lo que quieras creer. Todos tenemos una historia que compartir, y esta es la mía.